Muy bien, hermanos, dispongámonos para reflexionar en la palabra del Señor. A propósito de consistorio, de nuevo consistorio, el 4 de febrero, ¿qué celebramos? El cumpleaños de la iglesia, el aniversario de la iglesia presbiteriana Cumberland, que fue fundada el 4 de febrero de 1810. ¿Cumplimos cuántos años? 211 años. Nuestra iglesia surgió en un avivamiento del Espíritu Santo al sur de los Estados Unidos y fue fundada por la misericordia del Señor. Cumplimos 200 años y que Dios bendiga a nuestra iglesia, que Dios bendiga y nos ayude a mantenernos fieles al llamado que Él nos ha hecho. Como iglesia siempre debemos revisar que estemos cumpliendo con el llamado que Dios nos ha hecho. Y podríamos preguntarnos, ¿vamos por el camino correcto como iglesia presbiteriana Cumberland? ¿Estamos siendo fieles al llamado, la misión que Jesucristo nos dio como iglesia? En este aniversario debemos preguntarnos si estamos siendo fieles a nuestro llamado como iglesia. ¿Qué características entonces debe tener una verdadera iglesia? Comparémonos con lo que dice la palabra de Dios y evaluemos si estamos siendo fieles como iglesia al llamado que Él nos ha hecho. Acompáñenme por favor al libro de Hechos capítulo 2 versos 42 al 47. Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47. Será una llamada para ver si todavía hay cupo en el culto. Muy bien, Hechos capítulo 2 versos 42 al 47 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa. Participaban en la comida con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Un texto muy conocido por todos nosotros. Un texto que nos muestra cuáles son las características que una iglesia verdadera de Cristo debe tener. Las características, el perfil, las cualidades que como iglesia nosotros debemos cumplir. Valga la pena que estamos de aniversario para confrontarnos con la palabra si sí estamos cumpliendo como iglesia el llamado de Dios. ¿Qué características entonces debe tener la verdadera iglesia de Jesucristo? En primer lugar, el texto nos dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, es decir, enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica, la enseñanza que parte de la Biblia, no que parte de filosofías raras, de pensamientos actuales, no. La reflexión y enseñanza que parte de la palabra era vital en la iglesia y debe seguir siendo importantísima para la iglesia. Una pregunta sencilla: ¿qué es lo que más te interesa cuando vas a asistir a la iglesia? Un chico podría decir: no, yo quiero ver a las niñas, yo voy a la iglesia a ver a las chicas. O alguien que le guste la música: yo voy porque quiero escuchar buena música. O alguien dice: yo voy a la iglesia porque quiero reencontrarme con mis amigos. O alguien dirá: yo quiero ir a la iglesia porque allá hay un predicador famoso. Realmente la razón
que nos debe motivar para ir a la iglesia es la palabra de Dios. Vamos a una iglesia donde se enseñe palabra de Dios. Puede ser el predicador más famoso, puede ser el grupo musical más experto, puede ser el ambiente más bonito y puede encontrar una de las personas más queridas, pero si no hay palabra de Dios, no hay nada. Cuando busques un lugar para congregarte, busca donde te dan palabra, no entretenimiento, palabra. Con el entretenimiento nos emocionamos de momento, con la palabra las vidas son transformadas. Palabra, hermanos. Necesitamos ser una iglesia que sí, claro, que mejoremos nuestro nivel musical, que haya buenos predicadores, claro que sí, gente querida, claro que sí, pero el fundamento es la palabra de Cristo. Necesitamos ser una iglesia, seguir siendo y fortalecer la palabra dentro de la iglesia. La Reina Valera dice doctrina, que es la enseñanza, es decir, lo que se enseña desde la palabra. Ellos predicaron la vida y obra de Jesucristo, el evangelio de la salvación. Ese es el corazón de la Biblia. Entonces, permanecer en la enseñanza apostólica es predicar el evangelio en el contexto de toda la Biblia, enseñarlo. Bueno, y esto es primera responsabilidad de los que predicamos. Aquellos que nos paramos aquí tenemos una responsabilidad muy grande. Aquí no venimos a contar qué es lo que yo pienso, yo no vengo a hablar mis opiniones ni lo que piensan allí, no, yo vengo a hablar de lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, la responsabilidad de los predicadores, pero también de los maestros de la escuela dominical. Muchos de ustedes enseñan aquí en la escuela dominical. Hermanos, enseñen palabra. Enseñen palabra. Y muchos aquí tienen grupos familiares donde evangelizan y discipulan personas. Hermanos, enseñen palabra. Ese debe ser el fundamento, la doctrina, la enseñanza de la Biblia. Que podamos ser una iglesia que esté fundamentada en la palabra. Número 2, después de hablar de la enseñanza apostólica, dice el versículo 42, se mantenían firmes en la comunión, el partimiento del pan, en la oración, perseveraban unánimes en el templo día tras día, alabando a Dios. La segunda característica de una iglesia fiel, real, verdadera de Cristo es la unidad. Y la unidad aquí se condensa en varias cosas. En otras palabras, la iglesia debe disfrutar de compartir juntos. ¿Compartir juntos qué? La parte social, por ejemplo. Es bueno que de vez en cuando invites a otro, tomémonos un café, charlamos, me cuentas cómo va tu vida. Y si quieres oramos juntos, yo oro por ti, tú oras por mí, ¿sí? De participar de la cena del Señor. Cada mes cuando compartimos la mesa del Señor es un gozo, es una alegría. Hay mucha gente que no pudo llegar hoy, me decía, qué triste, no puedo ir a la cena. Bueno, llamaron muy tarde, ¿cierto? Hay que llamar temprano a inscribirse, pero qué rico poder participar juntos de la cena. Es un gozo compartir esto, pero también habla de la unidad en la oración. Por ahora estamos haciendo oración a través del chat, de las redes sociales, pero más adelante vamos a poder reunirnos más constantemente para orar unos por otros, en grupos. También dice unidad en congregarse. Yo espero que estemos aquí con mucho gozo. Sí, yo sé que hay temor, yo sé que da susto la pandemia, pero vale más el gozo, el amor. Estamos protegidos, estamos tomando medidas. El gozo de congregarse y también unidad en la alabanza, en el expresar al Señor nuestra alabanza. La unidad se evidencia en amor, y el amor es la marca de los discípulos de Cristo. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. En la medida en que tú ames a toda esta gente que está alrededor, a los que no pudieron llegar, en eso se evidencia que eres un discípulo del Señor. En la medida en que ames poquito o nada
a algunos de los que están aquí o que hoy no pudieron venir, se evidencia nuestra falta de madurez en el discipulado. Debemos amarnos, estar en unidad. Entonces les pregunto, ¿disfrutan en compartir con sus hermanos en Cristo? ¿Disfrutan? Invítenlo a la casa, invítenlo a tomar un café, conversan juntos, se edifican juntos. Atención, no es para ¿cómo se dice? Chismografiar, es para edificarse juntos, para orar unos por otros, para edificarse mutuamente. ¿Disfrutan congregarse, estar en unidad? Porque sí, la virtualidad es una alternativa, sobre todo para personas en casos muy especiales, pero una pantalla nunca podrá reemplazar el calor humano. A mí me emociona verlos aquí, a pesar de que sé que en las pantallas me están viendo y que nos escuchan, a Dianita, al pastor Giovanni y a mí cuando predicamos, pero a mí me emociona verlos aquí, frente a frente, y eso que todavía no nos podemos abrazar. ¿Cuándo será cuando nos abrazamos? Imagínense. Dedicarnos tiempo. ¿Dedicas tiempo a tus queridos hermanos? Una llamadita, escribir cómo estás, una visita, un café, una invitación. En este aniversario debemos preguntarnos si estamos siendo fieles como iglesia en la unidad. Tercera característica de la verdadera iglesia de Jesucristo: poder de Dios. Versículo 43. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Una iglesia de Jesucristo tiene que evidenciar el poder de Dios, poder que se da a través de milagros, señales, sanidades. Nosotros creemos que hoy tenemos un Dios poderoso que hace milagros como antes. Los milagros no se quedaron en el pasado. Tenemos un Dios hoy que hace milagros. Lo que pasa es que algunos, si no ven que se resucita un muerto, pues entonces no creen. Pero yo les digo una cosa: la transformación que Dios ha hecho en mi vida es un milagro, ¿cierto, madrecita? Yo era terrible. Eso es un milagro. La transformación que Dios ha hecho en la vida de ustedes es un milagro. Y piensen en cuántas oraciones nos ha respondido el Señor. Eso es un milagro. Es que a veces pensamos que si no resucitan muertos, entonces no hay milagro. No. Todos los días vemos milagros de Dios. Pasa que los pasamos por alto. La iglesia es un entorno donde se manifiesta el poder de Dios, donde personas son sanadas aún interiormente. A veces llegamos a la presencia del Señor quebrantados, dolidos, y salimos restaurados. Llegamos con unas cargas inmensas y salimos livianitos. Eso no es un milagro, pero por supuesto. Ahora, el milagro más grande es la transformación de un alma pecadora en un hijo de Dios. Ese es el milagro más grande, porque así se extiende el reino. Aún los muertos que resucitaron en tiempos bíblicos se volvieron a morir. Ya, resucitaron por un tiempito nomás, se volvieron a morir. Pero el que resucita espiritualmente es para la eternidad. Qué milagro del Señor cuando hace que nosotros seamos transformados de pecadores a hijos suyos. Que seamos una iglesia donde se vea el poder de Dios. ¿Qué características debe tener la verdadera iglesia de Jesucristo? Número 4, solidaridad. Versículo 44. Todos los que creían se reunían y tenían las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, cada uno según tenía necesidad. Versículo 46. Y partiendo el pan casa por casa, participaban en la comida con alegría y sencillez de corazón. Solidaridad. Una iglesia que no sea solidaria, donde no haya solidaridad unos por otros, no es iglesia. Yo no puedo venir aquí feliz a alabar al Señor y a mí no me importa la situación que Él está viviendo ni que Él está viviendo. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. A mí no me importa tu situación. ¿Cómo que no me importa? A mí sí me debe importar. Yo debo estar alabando al Señor y yo debo estar pendiente. Si mi hermano está triste, si mi hermano no tiene comida en su alacena,
si mi hermano está enfermo, si está padeciendo un duelo, a mí me tiene que importar. ¿Saben los nombres de los que están a su alrededor? ¿O no? ¿Quién será? ¿De dónde vendrá? ¿Qué necesidades tendrá? Yo no sé. Ah, no, pero eso es el encargado, es el pastor sí tiene que aprender todo y saber. No. Ah, el Ministerio de Acción Social, que es el que reparte los mercados. No. A ti y a mí nos tiene que importar el que está al lado. Nos tiene que importar. Tiene que haber solidaridad. En la iglesia, de Hechos, llegaron aún al punto de vender sus propiedades y repartirlas. Esto es un ejemplo, no es un imperativo. Ellos lo quisieron hacer espontáneamente. De hecho, hay personas muy generosas que hacen buenas donaciones para los mercados de los pobres. Y cuando ven a alguien en necesidad, esta es una ayuda para fulano de tal que está pasando una necesidad. Aquí se reparten mercados mensualmente, se ayudan con medicinas, se entregan becas para el colegio, se presta asistencia social. Una iglesia donde no haya solidaridad no es iglesia verdadera. Un cristiano que se llame discípulo de Cristo y sea apático a las necesidades del otro es un discípulo medio chiviadito, porque a nosotros nos tiene que importar. Tenemos un Dios sensible a la necesidad y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser sensibles a la necesidad de otros. Solidaridad. Quinta característica de una iglesia verdadera de Jesucristo, con lo cual debemos evaluarnos, hermanos queridos. Versículo 47. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Añadía los que habían de ser salvos. Entonces, una iglesia que sea verdadera de Jesucristo tiene que crecer. ¿A qué ritmo? Bueno, depende del contexto, depende de la situación y depende de los juiciosos que sean los hermanos en el evangelismo del discipulado, ¿cierto? Una iglesia donde todos son juiciositos evangelizando y discipulando, la iglesia crece más. Una iglesia en donde solo el ministerio de evangelismo y discipulado evangeliza, discipula, crece a cierto ritmo. Y una iglesia donde nadie se preocupa por el evangelismo, pues no crece. Y es una iglesia medio chiviadita. Porque la iglesia de Cristo tiene que crecer, porque es que la iglesia tiene una misión y es extender el reino de Dios. ¿Recuerdan lo que cantamos ahora en el tiempo de la Santa Cena? Somos el pueblo de Dios. Y en el coro dice, y llevaremos ¿a dónde? Ok. ¿Cuántas veces hemos cantado ese coro en la iglesia? Muchísimas, nos lo sabemos de memoria. La pregunta, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos llevando el evangelio de la salvación a donde nosotros vamos? Que a donde yo llegue el mensaje esperanzador de Jesucristo. Que a donde yo llegue la luz del evangelio. Que a donde yo llegue el consuelo para los que sufren y para los que necesitan respuestas en su vida. Y llevaremos su gloria a todo pueblo y nación. Y es que la consecuencia natural de donde hay llenura del Espíritu Santo, ¿recuerdan el contexto de Hechos 2? ¿Qué había sucedido antecitos? En Hechos 2 ¿no escuché? El Pentecostés. Recién habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Entonces, de manera natural, donde hay llenura del Espíritu Santo, donde hay respeto por la doctrina bíblica, donde hay unidad y amor, donde hay presencia del poder de Dios y donde hay solidaridad, debe haber crecimiento. Es la consecuencia natural de una iglesia saludable. Si llega una persona nueva y ve que aquí hay palabra y ve que aquí hay solidaridad, lo recibieron bien, lo atendieron, le sonrieron. Si llega en necesidad y ve que le atienden en su necesidad, no se queda la persona aquí. Claro, dice, llegué al lugar que, pero si llega y no encuentra palabra, en vez de que lo saluden bien le hacen mala cara o lo ignoran,
y llega en necesidad, está llorando, está agobiado, nadie le prestó atención. Dices, ¿esto aquí qué es? Esto no es una iglesia. Se va. El crecimiento se debe dar como consecuencia natural de los anteriores requisitos. ¿Recuerdan qué es la gran comisión? ¿Qué es la gran comisión? Id y predicar el evangelio. Y les pregunto, ¿eso es una opción? Es una opción. El Señor dijo, bueno, los que quieran, ay hermanos, los que se animen, vayan y prediquen el evangelio. Esa es una opción. Es para los que tienen el don de evangelismo. Aquellos que hayan recibido el don del evangelismo cumplan la gran comisión. No. ¿Para quién es ese mandato? No escuché. Para todos. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti y para mí. No hay excusa. Eso va más allá del don de evangelismo. Eso va más allá de lo que me gusta o no me gusta, de mi perfil o no mi perfil. Yo debo dar testimonio de Cristo. Todos debemos, de alguna manera. Algunos tienen la capacidad de pararse en un parque y predicar. Algunos tienen la capacidad de ir y repartir volantes. Otros tienen la capacidad de reunir un grupo en su casa. Otros oran por alguien que está en problemas y le hablan de la esperanza de Cristo. Hay mil maneras. No tenemos que encasillarnos. Si uno lo hace de una manera y yo lo hago de otra, es el cuerpo de Cristo. Yo lo hago de acuerdo a mi perfil, a los dones que Dios me ha dado, a las capacidades, pero lo hago. O sea, yo no me excuso. No. Que evangelicen los del equipo. La líder del ministerio de alabanza, Alejandra, que lo haga ella. No, momento. Todos, no hay excusa. Todos. El pasado 4 de febrero cumplimos 211 años como iglesia. Que Dios bendiga a la iglesia presbiteriana Cumbre. Pero ¿quiénes son la iglesia? Tú y yo. El edificio no es la iglesia, el edificio es la sede, ¿cierto? Pero la iglesia somos tú y yo. Nosotros somos la iglesia. Así que debemos evaluarnos si como iglesia estamos siendo fieles en el llamado que el Señor nos hizo. Si como iglesia tenemos enseñanza bíblica, unidad, poder de Dios, solidaridad y crecimiento. ¿Qué tal si estamos de pies y oramos al Señor? Oremos pidiendo la bendición del Señor sobre nuestra iglesia y oremos para cerrar el culto. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a veces olvidamos nuestra misión. A veces olvidamos que un día alguien nos habló de ti. A veces olvidamos que alguien tuvo compasión de nosotros, Señor. Y permítenos en esta mañana recordar esa gran comisión que tenemos cada uno de nosotros, Señor. Damos gracias por tu iglesia, porque la has sostenido, la has mantenido. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es la que nos guía cada momento, Señor. Y que esa palabra llegue a nuestros corazones, nos toque, nos mueva, nos conmueva, Señor, para poder ver quién necesita de ti. ¿Quién necesita una palabra, un abrazo, una canción, algo para conocerte a ti, Señor? Gracias porque podemos recibir ese mensaje, Señor. Gracias porque podemos estar aquí reunidos, alabándote, honrándote, Señor. Te pedimos, Señor, tu acompañamiento y tu guía durante la semana y que podamos seguir cada día en comunión contigo, Señor, porque no es de domingos, es de cada día entrar en tu presencia, entrar en comunión contigo, Padre Santo. Te damos las gracias. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.